estos días. Y el planteamiento de hoy va a ser cómo podemos hacer la transición de ser una congregación, una Keilah permeada por la teología tradicional, de ser una Keilah semipacifista, hacia la transición de una mentalidad de poner la otra mejilla al ejercicio del gobierno en autoridad, bajo el diseño davídico que nosotros tenemos que tener militante. No es una tarea fácil, pero no podemos seguir careciendo de ese diseño que necesitamos en este tiempo. Esta respuesta para poder hacer una transición, ya el Eterno la ha puesto delante de nosotros y es proporcionada precisamente por el Ruach HaKodesh. Porque el Ruach determina el camino y ofrece un cambio para que nosotros avancemos hacia nuestro diseño prometido. En Efesios capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Ruach, hablando. Y bueno, dejo eso en puntos suspensivos. La definición bíblica que hay aquí para llenos del Ruach tiene un propósito muy específico, que también describe en el capítulo 1 de Efesios, en el 13 al 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nuestra herencia, amados, es el mismo Elohim, manifiesto a través de su Ruach, habitando en nosotros. Y cuando hablamos de ser llenos, tiene su propia definición en la Escritura. La promesa del nuevo pacto es que seremos llenos del Ruach. ¿Y qué es lo que va a hacer el Ruach? Bueno, escribir su Torah en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos de esta llenura, todo lo que tenemos que hacer es buscar también en el texto bíblico donde aparece por primera vez. Por ejemplo, en Hechos 2, del 1 al 4, nos cuenta la historia de el día de Shavuot, donde todos fueron llenos del Ruach. Dice: cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y hablaron y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. Entonces, cuando fueron llenos del Ruach HaKodesh, comenzaron a hablar en otras lenguas, dice acá. Obviamente esto ha sido una interpretación para pensar que podemos hablar lenguas extrañas que no tienen nada que ver con lo que la Escritura nos está diciendo, y se ha prestado para tremendas manipulaciones y atropellos espirituales. Pero realmente este lenguaje que les fue impartido es el lenguaje de la tefilá, es el lenguaje para que ellos puedan moverse en un propósito definido. Obviamente esto ha traído confusión al no entender el contexto de la Tanaj con respecto a ello. En 1 Corintios 12 pone en relieve la descripción de los dones del Ruach, y uno de esos dones es el de lenguas. Y dice que también ese don requiere interpretación cuando se manifiesta en una reunión pública. Pero dentro de este contexto, en este pasaje no aparece el tema de ser llenos del Espíritu, solamente habla de la manifestación de los dones. Entonces, los dones que se manifiestan en público son muy diferentes de un lenguaje correcto que debemos de tener conforme a la tefilá y conforme a la conexión que debemos de tener para manifestar los propósitos del Eterno. Quisiera resumir el hecho de que el hablar en lenguas tiene dos dimensiones: que nosotros podamos hablar lenguas que se manifiestan para que
algún idioma que nosotros no manejamos pueda ser escuchado el mensaje a través de esa lengua en otras personas que no hablan el lenguaje que nosotros hablamos, que sucedió precisamente en Shavuot. Pero también habla entonces de la dimensión de la manifestación de un lenguaje de oración, de usar la Lashon HaKodesh, la lengua de la santidad, para nosotros tener realmente una conexión con la sala del trono, entendiendo que las oraciones dirigidas por el Ruach HaKodesh nos dan el lenguaje para tener conexión en el protocolo real de cómo entrar y cómo salir de la presencia del Eterno, así como Shlomo pidió sabiduría, entendimiento más bien, para saber cómo entrar y salir de la presencia del Eterno, como lo hacía David su padre. Si nosotros no entendemos ese protocolo y ese lenguaje, podría decir entonces que nuestras oraciones son vanas y no tienen sentido. Entonces, cuando somos llenos del Ruach HaKodesh, recibimos un lenguaje importante, necesario, para manifestar el reino de Elohim. Y es importante entender que esta promesa está en nosotros, ha sido derramada, para que nosotros podamos manifestar la autoridad de su reino. En Hechos 2:32 al 35, a Shimón, Kefa o Pedro le dice a las multitudes: a este Yahshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces es interesante cómo Pedro, en este contexto de este derramamiento y de esta llenura del Ruach y de estas manifestaciones de lenguas, está hablando de ese contexto de autoridad para someter a los enemigos bajo el estrado de los pies. Y eso es interesante porque Pedro hace referencia al Salmo 110:1 y está usando el tema de la llenura del Ruach, y está usando un lenguaje de oración, y está hablando de esta oración como el inicio de un clamor para que el gobierno de Elohim se manifieste y ponga a los enemigos como estrado de nuestros pies. Más adelante él sigue hablando en Hechos 2:38 al 39, dice: arrepentíos y hagan inmersión cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua Mashiach para perdón de pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos Yahweh llama. Entonces Pedro deja en claro que la misma forma en que recibieron el Ruach HaKodesh está disponible para todo el que pida en el nombre de Yahweh. Esto incluye las personas que pueden entrar en esta dimensión y sean alineadas sus lenguas para que puedan orar conforme al diseño del reino y que las oraciones no sean vanas. En 1 Corintios 14, del 1 al 2 nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Según la Torá, profetizar es hablar la palabra del Eterno. Entonces, cuando hablamos de el profeta o profetizar en este contexto, es aquel que puede declarar la palabra del Eterno, tener el respaldo del Ruach HaKodesh para que cosas puedan cambiar. Porque vea lo interesante que dice inmediatamente: porque el que habla en lenguas, ¿cuáles lenguas? Las lenguas de la profecía, las lenguas guiadas por el Ruach en la escritura. Dice que no habla a los hombres, sino a Elohim. Entonces estamos entendiendo acá que hay un lenguaje para hablar con el Rey, un lenguaje para conectarnos con sus diseños. Y dice: porque habla Elohim, nadie le entiende, aunque por el Ruach habla misterios. Cuando nosotros somos realineados por el Ruach HaKodesh, para que la Lashon HaKodesh, la lengua de la santidad, fluya en nuestra vida,
Entonces tenemos el lenguaje del reino. Se purifican nuestros labios para que entonces usemos las palabras correctas delante de su presencia y tengamos respuestas adecuadas. Entonces este misterio que la Keilah tiene que manifestar también hace que podamos declarar a los principados y potestades que aquel que está sentado en el trono, Él es la imagen del Elohim viviente y a Él es el que tienen que someterse y adorar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo llegó el Rabsacés de Siria a amenazar al pueblo en Jerusalén, al pueblo de Judá. Cuando salieron los emisarios del rey de Judá, le dijeron, por favor, no hables en la lengua que ellos entiendan. Esa sería, en ese caso específico, el hebreo. Sino que habla en arameo, porque no todos lo hablan. Y el Rabsacés levantó su voz más alto y empezó a hablar en lengua hebrea para que lo escucharan los habitantes de la ciudad. Esto que hizo Rabsacés es una operación del contrario que él entiende, que es la que nosotros, como hijos del reino, tenemos que usar cuando estamos presentándonos de parte del Rey del Universo. Y cuando estamos en un protocolo de realeza, cuando estamos bajo una asignación de guerra. Entonces, aquí no se trata de hablar cualquier tontería, ni usar cualquier palabra, sino que podamos ser alineados por el Ruach, para que podamos tener oraciones espirituales. Porque la genialidad de este lenguaje es que cuando lo usamos, permitimos que Elohim pida la medida completa de nuestra contribución en este misterio. Y aunque nuestra mente no lo crea, nosotros estamos calificados o capacitados para entrar en esta dimensión y podamos exigir la manifestación del reino y el gobierno que se extienda sobre todo ámbito de la tierra. En Efesios 5:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Ruach, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Ruach y cantaré también con el entendimiento. Es importante reconocer que el entendimiento no es la operación del hombre carnal, que es el razonamiento. El entendimiento es la operación del hombre espiritual, del varón. Por eso cuando tú tratas de razonar las cosas del espíritu, no las vas a vivir. Las vas a rechazar. Las vas a cuestionar. Y las vas a alejar de tu vida. Cuando algunos razonan por qué nosotros tenemos que alinear nuestro lenguaje al lenguaje del reino, entonces van a decir, no, pero yo tengo que hablar así si yo soy latinoamericano. Así me criaron toda la vida. Entonces te estás perdiendo la capacidad de entender las cosas del espíritu, que solo el hombre y el varón espiritual pueden acceder porque son misterios. Entonces desde el ámbito del Ruach es que se manifiesta estas cosas a lo natural. Es una manera de obtener revelación, porque esto es un don del Eterno, y así es como tiene que operar. 1 Corintios 14, del 3 al 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Keilah. Aquí utiliza una palabra en griego que es la palabra edificar, y se dice oikoumeo, que significa restaurar o reparar mediante la construcción, reparar la base, promover el crecimiento. Entonces cuando nosotros oramos en esta dimensión, estamos restaurando, reparando nuestra casa espiritual. Estamos estableciendo, reparando la fundación y promoviendo el crecimiento. Por eso estas lenguas espirituales son un lenguaje del Ruach. Y no podemos permitir que caigan en desuso, porque esto no es el trabalenguas que la gente usa, que yo estoy convencido que es una manifestación demoníaca más bien. Entonces, si nosotros caminamos en esta dimensión cuando oramos en el Ruach, estamos construyendo diseños celestiales, reedificando las ruinas antiguas, provocando
que el pueblo pueda reorganizarse en el mundo espiritual. Y por eso es importante esta transición, que como digo, a veces no es fácil, por toda la teología y todos los dogmas que nos fueron impartidos a los que venimos del cristianismo. Pero tenemos que resetearnos de eso, amados, y empezar a tener una mentalidad de la Torah, una mentalidad hebrea, porque solamente de esa forma podemos operar correctamente y entender lo que la Escritura nos está hablando. En Judas 17:21, recordemos que solamente tiene un capítulo, dice de esta manera: vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Adón Yahshua Mashiach, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Ruach. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Ruach, conservados en el amor de Elohim, esperando la misericordia de nuestro Yahshua Mashiach para vida eterna. Entonces aquí también nos dice que nos edificamos a nosotros mismos, edificamos nuestra fe cuando oramos en el Ruach. Y aquí nos habla de una victoria también sobre el mundo espiritual, sobre la división, sobre la contienda, sobre los engañadores. Entonces muchas veces estamos tentados a ser ofendidos dentro del cuerpo de Mashiach, o con nuestros propios familiares, o dentro de nuestro lugar de trabajo. Pero se nos dice que con esta dimensión de oración, nosotros podemos conservarnos en el amor de Elohim, buscando la misericordia de nuestro Yahshua Mashiach para vida eterna. Y eso es bien interesante, porque cualquier cosa que tú digas, es que a mí esto me duele, lo que pasa en mi familia, o lo que pasa con la Keilah, y me siento ofendido, o sufro por esto. Eso es muy importante, porque los sadiquim, los justos, cuando tienen sufrimiento, no se estancan, sino que claman al Padre. Y este clamor provoca la preservación de las naciones de la tierra. Entonces nosotros no estamos acá para quejarnos de lo que nos rodea, sino para interceder y clamar al Padre por lo que ocurre. Por eso la operación de Mashiach es la operación de un intercesor, porque Él es el siervo sufriente que vino a dar su vida por todos los pecados nuestros. Porque nosotros no estamos haciendo la teshuvá que teníamos que hacer. Y por causa de su sufrimiento, es que nosotros podemos alcanzar entonces la redención. Y por eso cuando hay sufrimiento en nuestra vida, no es para que nos sintamos derrotados, es para que clamemos y usemos un lenguaje adecuado para ver redención en nuestra vida. Entonces, miren lo que dice Sofonías capítulo 3, verso 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Esa es la Lashon HaKodesh, la lengua de la santidad. Para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Si no hay pureza de labios, no podemos invocar el nombre de Yahweh. Para que les sirvan de común consentimiento. Es decir, no vamos a servir a Yahweh si no hay pureza de labios, si no invocamos su nombre con labios purificados, y no podemos operar en las cosas que Él tiene asignadas para nosotros, porque no estamos en un acuerdo espiritual. Entonces la pureza de labios son las lenguas que expresan la voluntad de Elohim. Y cuando las usamos, lo que pedimos no se mezcla con emociones humanas. Por eso las oraciones no son emocionales. Tú no puedes interceder con tus sentimientos, porque eso es una oración de la carne. Tú tienes que interceder con la alianza del Ruach HaKodesh. Y cuando nosotros intercedemos de esta manera, cuando oramos de esta manera, permanecemos en esa unidad con el Ruach, en armonía. Se pueden perdonar contiendas, ofensas, vencerlas, pero también se establecen juicios. Porque cuando nosotros decimos que el amor de Elohim es derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, podemos entender que esto es como una inmersión profunda en un ámbito donde nuestros labios, nuestra vida se alinea, para entonces operar no en nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras emociones,
sino una dimensión totalmente alineada con su perfecta voluntad. También en Isaías 28, del 9 al 12 nos dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento y mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales les dijo: este es el reposo, dad el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces encontramos que aquí hay reposo, que aquí hay refrigerio, pero hay una resistencia a escuchar por el orgullo, por la necedad, etc. Pero cuando nuestra lengua es alineada, nos facilita la transición para edificarnos en el Ruach. Nos trae al ámbito espiritual de aquello que Elohim está deseando revelar desde el Ruach y revelar sus propósitos y planes para que podamos decirle: sí, Rey, yo quiero hacerlo. Sí, Rey, estoy dispuesto. Porque muchas veces decimos: heme aquí, Señor, úsame a mí. Pero cuando Él mete su mano, no queremos. Porque nosotros queremos otras cosas. Porque nuestra carne no quiere. El Ruach quiere. La Neshama anhela. Pero nuestra carne está acostumbrada a otras cosas. Entonces por eso tenemos que tener una inmersión. Como dijo Kefa, arrepiéntanse y hagan inmersión, hagan tevilá para perdón de pecados y recibirán el don del Ruach. Necesitamos esa operación fuerte en nuestra vida. Si usted dice: pero yo me bauticé siendo cristiano, eso no sirve. Ah, pero yo hice esto y lo otro antes, eso no sirve. Estamos hablando de un contexto de la vida en la dimensión de la Torá, en el Ruach, de ser verdaderamente seguidores de Mashiach. Y los protocolos religiosos del ayer no te sirven. Tienes que resetearte y tienes que entrar en otro diseño. Entonces, esto que estamos hablando, este lenguaje de tefilá, puede ser lo más práctico que el Eterno nos haya dado y quiere que lo usemos. Y por eso tenemos que ser llenos del Ruach para entrar en esta temporada de operación espiritual. Y por eso es que Él promete que el Ruach vendrá sobre nosotros, nos llenará, nos habilita y nos usa para los asuntos de su reino. Entonces, mis amados, voy cerrando diciendo lo siguiente: es importante verdaderamente que nosotros nos movamos en una dimensión de gobierno, de autoridad, porque Mashiach está a la diestra del trono, está con la disposición de quebrantar los reyes en el día de su ira. Él juzgará a las naciones y va a usarnos como instrumentos de justicia. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que empezar a alinearnos con Él y que podamos verdaderamente nosotros levantarnos en esta dimensión de autoridad. En Mateo capítulo 22, 41 al 46, Mashiach hablaba con los fariseos y les preguntó: ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron: de David. Y él les dijo: pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno en aquel día preguntarle más. Aquí Yahshua está usando lo que menciona el Salmo 110:1 para confrontar a los fariseos. Pero también está haciéndonos entender que hay una dimensión espiritual de autoridad donde
la autoridad gubernamental de Mashiach se manifiesta. Y dice más allá en el capítulo, en el mismo pasaje, en el verso 45-47, y oyéndole todo el pueblo, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces Mashiach está poniendo un juicio acá. Y está poniendo una autoridad de gobierno espiritual emergente que se puede depositar en los que creen. Porque Él está diciendo, aquí no se trata de la apariencia externa. Aquí no se trata de las operaciones religiosas. Aquí se trata de comprender quién es Mashiach y cuál es la autoridad de su reino. Y eso no lo entendían los fariseos de la época. Ellos entendían el sistema religioso y se habían quedado ahí. Pero no entendían por qué guardar la Torah, no entendían por qué tenían que usar un lenguaje de santidad. No entendían por qué tenían que usar las oraciones que usaban, porque no podían reconocer la autoridad de Mashiach. Entonces, mis amados, cuando nosotros reconocemos la autoridad de Mashiach, podemos usar las armas de nuestra milicia de una forma efectiva. Así que aquello que está más allá de nuestra mente o comprensión finita, aquello que trasciende los pensamientos humanos o mi limitada expresión, es algo que tiene el reino que manifestar. Porque cuando yo entrego mi vida, entrego mi lengua, entrego mi confianza, es Él el que guía mi vida, mi lengua, mis oraciones, mi fluir, para estar en la autoridad que Él delega sobre mi vida y que podamos entonces desmantelar todos los principados, potestades, los enemigos que han querido por tanto tiempo estancar al pueblo. Esta es la hora de libertad, este es el tiempo para avanzar y creo firmemente que vamos a ser removidos en muchas cosas, sacudidos, pero edificados en un fundamento claro de nuestro Rey. Toda rabá por aquellos que me han estado llamando, diciendo gracias porque mi vida ha cambiado, he estado orando diferente, he visto resultados. Y bueno, yo les digo, denle gracias al Rey porque la realidad es que todo es por Él, por medio de Él y para Él. A Él nos debemos, por Él estamos, por Él vivimos, por Él funcionamos. Y esto es solamente por causa de su gloria. Esto solamente por causa de su voluntad. Y esto no depende de nosotros, esto es simplemente su manifestación. Así que sigamos creciendo, sigamos avanzando en todo lo que el Padre tiene para nosotros.